Bueno, tenemos con nosotros en esta tercera y última sesión del seminario La voz de los maestros del Instituto Menéndez Pidal, en primer lugar al profesor Jesús Antonio Cid, catedrático de Literatura Española en esta universidad y profesor emérito desde el 2018. Fue también director académico del Instituto Cervantes desde el 2000 hasta el 2023, director del Instituto Universitario Menéndez Pidal del 2006 al 2012 y actualmente es el presidente de la Fundación Ramón Menéndez Pidal. El profesor Cid es autor de trabajos indispensables para abordar temas como la tradición oral del romancero, la balada narrativa en lengua vasca o la novela picaresca, entre otros muchos campos. Cabe destacar, además, que a lo largo de toda su trayectoria investigadora han sido numerosas sus aportaciones a la preservación del legado de la familia Menéndez Pidal, con quien ha demostrado un compromiso continuado en publicaciones y conferencias dedicadas a Juan Menéndez Pidal, Ramón Menéndez Pidal, María Goiri, especialmente el año pasado, y otros miembros ilustres de la familia. De entre todas ellas, podría destacarse su reciente y exhaustiva revisión de la bibliografía de Ramón Menéndez Pidal, sobre la que nos habló el año pasado en esta misma sala, que esperamos que pronto pueda publicarse. En esta misma línea de trabajo dedicada a Ramón Menéndez Pidal se inscribe su conferencia de hoy, titulada Burgos y el imaginario cidiano, Menéndez Pidal, el monumento al Cid de 1955 y la ornamentación del puente de San Pablo. Le cedo ahora mismo la palabra, no sin antes compartir sus materiales. Sí, voy a ello. Es que espera un segundo que no veo bien el ratón allí. Ahora. Vale. A la derecha. Álvaro, para seguirlo online, ¿cómo se hace? Es que la parte de la familia me está mandando un WhatsApp de la familia del escritor. Sí, pero necesitas el enlace. No tengo yo el ordenador aquí ahora mismo. ¿Tenéis ahora el enlace? Pero Ahora mismo. Gracias. Sí. Bien, pues buenos días y muchas gracias por vuestra presencia. Creo que me pasa un poco como el bienio pidalino, que nos sobrecargamos tanto de intervenciones que casi daba apuro obligaros a tantos actos. Bien, en este caso quería ocuparme de algo que no es filología estricta, sino esto que se haya dado en llamar la iconografía urbana, es decir, cómo se crea la memoria histórica para la identidad de las ciudades y sus habitantes, ¿no? Si habéis ido a Burgos, hay una serie de monumentos icónicos a los que asociamos la imagen de la ciudad de Burgos. Son, claro está, la catedral, el Arco de Santa María y el Palacio de los Condestables de Castilla, es decir, la Casa del Cordón, ¿no? Todos ellos medievales. Pero hay un cuarto icono, mucho más reciente, que es esta famosa estatua ecuestre de Cid, que es muy reciente, es del año 1955. Es una estatua 1000 veces fotografiada. Ahí pongo una selección de fotos antiguas y modernas, donde en efecto esta escultura, que tiene una especial fuerza, pues se asocia casi indefectiblemente a Burgos. Bien, para esta ponencia me valgo en gran parte del archivo de la familia de Juan Cristóbal, es decir, el escultor que modeló la estatua, que tiene una página electrónica magnífica con toda la obra del escultor. Estos detalles de la estatua de Cid son de esta página y otras muchas imágenes que veremos después también. Bien, como veis, la estatua tiene un pedestal con unas inscripciones que tienen su importancia para contextualizar la estatua. Bien, por un extraño azar,
Esto no funciona. Ah, sí. Bien, decía que por un extraño azar, en la Fundación Menéndez Pidal se conservan una, creo, interesantísima documentación que nos permite ver una insospechada relación que tuvo Menéndez Pidal con esta estatua y con bastantes cosas más. En efecto, la estatua es solo una parte de un programa iconográfico que solamente se desarrolló en parte. El proyecto global lo hizo el arquitecto Chueca Goitia, experto en restauración de cascos antiguos. Él concibió una especie de tabernáculo civiano donde la estatua es una parte, es lo que veis en la plaza, pero además de la estatua se concibió que había que construir una vía civiana en el puente de San Pablo que une el casco viejo de la ciudad con la antigua glera de la Ranzón, donde Cid acampa en su destierro cuando no le dejan entrar en Burgos, acampa a la otra parte del río. Este puente une las dos partes, la glera y el Burgos histórico, y ahí se concibió una especie de desfile de estatuas muy grandes, de 3 metros, en donde figurarían personajes que tienen que ver con la historia del Cid. Además de la estatua del Cid, la estatua ecuestre y la galería de estatuas en el puente, Chueca Goitia concibió además unos pilonos a la entrada del puente que coronaban unos bancos corridos. Y en esos pilonos se decidió que se grabarían unos versos del Cid, de Cantar de Mío Cid, junto con una escena, unos bajorrelieves que se encargaron también a un escultor. Bien, pues Menéndez Pidal, casi sin pretenderlo, se vio involucrado en los cuatro elementos, en las inscripciones del pedestal de la estatua, en las estatuas del puente, en los pilonos, en lo que había de grabarse en los pilonos, y también en la construcción de la estatua propiamente dicha. Bien, los pilonos ya veremos que se llegaron a construir, pero no se pusieron nunca los bajorrelieves y finalmente un alcalde de Burgos decidió no asumir el compromiso de sus antecesores y los pilonos se retiraron en el año 70. Chueca Goitia concibió además una especie de 2 templetes, 2 loggias a la italiana, que son los que veis en la parte de la plaza donde está la estatua, al lado del puente, hay esas logias, esos templetes, que sencillamente no se construyeron porque el Ayuntamiento de Burgos decidió que eran demasiado caros. Finalmente se decidió poner unos leones de piedra rampantes, pero los leones tampoco se pusieron. De manera que el proyecto iconográfico de Chueca queda muy incompleto. Solamente llegaron a ejecutarse la estatua ecuestre y las estatuas del puente. Bien, lo primero que le encargan a Menéndez Pidal es qué textos poner en el pedestal de la estatua. En Burgos se constituyó una llamada Junta Civiana que decidió que había que poner versos del Cantar del Cid. Es decir, que había que llenar todo el pedestal con episodios del poema que se pondrían allí. Y le consultan a don Ramón, y don Ramón, curiosamente, aunque era el gran experto del Cantar del Cid, decidió que no convenía poner versos del Cantar del Cid. Le parecía que había que internacionalizar de alguna manera la figura del Cid, es decir, sobrepasa al cantar, es decir, es figura histórica, y dice en una carta al alcalde de Burgos: creo que no hay que abusar de las citas del poema como si la gloria del Cid se cifrase solo en la poesía. Renuncio, pues, a multiplicar los versos como pensábamos. Es preciso reflejar la grandeza real del héroe en las 2 mitades del mundo de entonces, la cristiandad y el islam. De manera que él propone poner un fragmento de una crónica latina francesa, con el conde Moissac, en donde son unos anales, en donde cuando muere el Cid se dice en latín: año 1099, en España, dentro en Valencia, murió el conde Rodrigo Díaz. Su muerte causó el más grave duelo en la cristiandad y gozo grande entre los enemigos musulmanes. La otra cita es una cita de un historiador árabe, Ibn Basan,
que también hace lo que según Menéndez Pidal es el mayor elogio que se ha hecho nunca del héroe español, que para gran desdicha de nuestro orbe musulmán, el campeador fue, por su habitual clarividencia, por la prudente firmeza de su carácter y por su grandiosa bravura, un milagro de los grandes milagros del Creador. Menéndez Pidal cuidó mucho la traducción de este texto árabe y ensayó 3 traducciones, en donde siempre se habla de eso, de que el campeador, aunque fue el terror de los musulmanes, era un gran personaje. Bien, él además había previsto que el texto de Ibn Basan figurara en árabe, que se esculpiera la traducción al castellano, pero que estuviera también el texto árabe. Bien, un amigo de don Ramón, Martínez Burgos, que había sido discípulo en el Centro de Estudios Históricos, recolector de romances, entre otras cosas, y dialectólogo, estaba en la Junta Ciriana y era un poco el confidente de don Ramón, en donde le da cuenta de lo que pasó con estas propuestas de don Ramón. Y le dice así: el querido don Ramón le envió copia de las inscripciones del pedestal del Cid, tal como ha resuelto que queden la Junta Ciriana, o mejor dicho, el presidente de la Junta, que es el señor alcalde. Advertirá que en la inscripción del cronicón vallaquense se ha suprimido la última palabra musulmanes de la redacción mandada por usted. Es, por lo visto, consejo de prudencia diplomática, por si acaso se nos disgusta la escolta mora de Franco y sus congéneres del mundo árabe. Por la misma razón, en la cita de Ben Basan se ha cortado también el comienzo que decía, para desgracia del orbe islámico: no se quieren conflictos. Un día cualquiera mandarán derribar los Santiagos Matamoros, ordenarán suprimir de nuestra historia los 8 siglos de lucha y nos mandarán pasear por las calles de efigie de Mahoma. Esta es España. Ya ven que Martínez Burgos actúa con cierto patriotismo un tanto extraño. Yo había propuesto que en la inscripción vallaquense, ateniéndonos estrechamente al original latino, la palabra musulmanes se sustituyera por paganos. No fue aceptada la propuesta por el voto decisivo del señor López Mata. López Mata era el cronista de la ciudad de Burgos. Por el mismo voto, se aconsejó igualmente que la cita de Ben Basan no se esculpa en caracteres árabes, que nadie va a leer en Burgos, ¿no?, según dijo textualmente. Las 2 citas se encuentran en letra monacal, escogidas por don Luciano Huidobro, que se ofreció a hacerlo. Él escoge, que no otra cosa. Puede figurarse, querido don Ramón, mi contrariedad por semejantes insensateces, hijas legítimas de la cobardía y de su hermana gemela la adulación, etc. Bien, Martín de Burgos aparece como un espíritu fuerte que critica a las fuerzas vivas de Burgos por ciertamente ese espíritu localista. El suprimir una inscripción de caracteres árabes, en efecto, es no entender lo que era la Edad Media española. Hay firmas de reyes españoles con caracteres árabes. Es decir, que aparte de la estética, que figurara una inscripción en árabe era algo que enriquecía contextualmente la estatua, pero ya ven que la decisión de los burgaleses fue contraria. Bien, bien. Con estas podas, para eliminar toda alusión al mundo islámico, Chueca Goitia hace la propuesta de inscripción y es la que finalmente figura en la estatua de Cid, las 2 citas del historiador árabe y del cronicón latino francés. Bien, en la primera versión figuraba, cuando se esculpen por primera vez estas inscripciones, figuraba al pie en letra pequeña la procedencia, que después, al restaurarse, años posteriores, ha desaparecido. Y, por supuesto, en ningún sitio se dice que la traducción y la elección de las citas es de Menéndez Pidal. Bien, segunda intervención. No sé por qué no me lo va. Ah, sí. Bien, a Pidal también le llega el encargo de Burgos de decidir qué estatuas iban a poner en el puente. Recuerden que son 8 estatuas, casi ciclópeas, de 3 metros, pero a don Ramón se le llegó a decir que seguramente podían ser 10. De manera que el alcalde de Burgos le consulta
Y ellos ya habían tomado una decisión, y es que tenían que figurar personajes de la parte civil y de la parte militar, ¿no? Y sobre todo hay una sobrecarga de personajes del Cantar del Cid. Pidal, una vez más, ya que le preguntan su opinión, pues la da y resulta que es una opinión bastante contraria a lo que proponía el Ayuntamiento de Burgos. Y le dice así al alcalde en abril de 51. He visto la serie de estatuas para el puente de San Pablo. Algunas de ellas, como la de Pero Bermúdez y Félix Muñoz, son personajes secundarios del Cantar, las suprimiría a fin de dar mejor a conocer la importancia histórica de la empresa civiana. Burgos debe tender sus brazos a toda España, como lo hace el poema 2 veces, y las enumeraciones de los versos, etc. Yo pondría en primer término a doña Jimena y a Diego Ruiz de Vivar, el hijo del Cid, muerto en la batalla de Consuegra, como burgalés necesario, al lado de Martín Antolínez y de Álvar Fáñez, sobrino del Cid. Después, representando a los colaboradores del Cid, pondría a Jerónimo de Perigord, obispo de Valencia y de Salamanca, a Martín Muñoz de Montemayor de Coimbra, a Galín García el Bueno de Aragón y a Bengalbón, señor de Molina. La propuesta de Pidal es poner personajes no castellanos, un portugués de Coimbra, un aragonés y aparte el señor de Murcia, ¿no? El musulmán, ¿no? Y dice, cuando la exposición burgalesa aquí en Madrid, le pregunté a usted si el presupuesto del puente admitía otras 2 esculturas más, pues pensaba en añadir la de San Sisebuto, abate Cardeña, y la de Muño Gustioz, el asturiano. Y una vez más, personajes no castellanos. Cuñado de doña Jimena, con lo cual quedaría magnífica la serie iconográfica. Y las 2 estatuas adicionales las colocaría yo a la entrada de afuera del puente, así como las de doña Jimena y las de Diego de Vivar, el hijo de Cid, las colocaría a la entrada de la ciudad, próximas a la estatua del Cid. Él hace un croquis, va a Burgos, a una reunión de la Junta Civiana, y in situ, en el mismo puente, elabora lo que sería la disposición de las estatuas. En este croquis ampliado se vería bastante bien. Bien, esta es la propuesta de Pidal. En efecto, en la parte de dentro de la ciudad, el hijo del Cid, enfrentado a doña Jimena, él había previsto que junto a doña Jimena figuraran las 2 hijas, las que van a ser después reinas de Navarra y condesa de Cataluña y condesa de Barcelona. Pero finalmente esto era un grupo escultórico complejo y no se hizo. Y luego Martín Antolínez, enfrentado a Álvar Fáñez. Lo que prevé Menéndez Pidal es un enfrentamiento transversal. Martín Antolínez y Álvar Fáñez son guerreros de Cid bastante paralelos. Y Jerónimo de Perigord y el abate Cardeña son eclesiásticos que también se enfrentan transversalmente. Y después personajes no castellanos, Martín Muñoz de Coimbra y Galindo García de Aragón. Y finalmente Muñoz Gustioz, el asturiano, y Abengalbón, señor de Molina de Aragón. Bien, a Menéndez Pidal le hacen caso solamente de forma relativa. Es verdad que aceptan a Diego Ruiz, al hijo del Cid, enfrentado a Jimena, y aceptan también a poner... Bueno, esta es un poco la... Sí, esta es la disposición definitiva, ¿no? La que se hace después, que opta por un criterio distinto. Es decir, se ponen a la izquierda personajes de la vida civil y a la derecha personajes de la vida militar. Esto es bastante relativo. A Bengalbón es un caudillo militar también, ¿no? Pero bueno, esta es la disposición que se impone y que no responde a los deseos de don Ramón. Pero bueno, poner al hijo del Cid, personaje totalmente olvidado por el poema y por la historia, y poner al abate Cardeña y poner al aragonés, pues son decisiones de don Ramón. Las estatuas son realmente bastante impresionantes. Se convoca un concurso público para ver quién tenía que elaborar las estatuas y el premio se le da a un escultor de origen italiano, Joaquín Lucarini, hijo de un anarquista italiano que había venido para hacer las estatuas de la Catedral de Vitoria. Este italiano, de Pistoia, se casa con una alavesa
y tiene 3 hijos, los 3 escultores. Joaquín Lucarini, como sabe bien Juaristia, hizo mucha obra civil en Bilbao. Hay la famosa Leona, que en el foto es un tigre, ¿no? Es un tigre. Pero hizo también la sardinera de Santurce, es decir, que realmente Lucarini hizo mucha obra. Bien, recibió el premio por unanimidad, es decir, el jurado acordó que el proyecto de Lucarini era el mejor. Y pues, una foto antigua, veis las estatuas del puente, y la de la derecha me la proporcionó Mercedes Fernández Valladares, es de ahora mismo, de la huelga de los tractoristas que pasan por Burgos junto a las estatuas del Cid, ¿no? Aquí veis a Lucarini esculpiendo a Diego Ruiz, al hijo del Cid, ¿no? Aquí, para que veáis el tamaño, es la familia de Lucarini junto a la estatua, en un estado de elaboración realmente grande, como veis, ¿no? De Diego Ruiz. Cada estatua tiene, este es el hijo del Cid con el escudo que diseñó don Ramón, y aquí está el burgalés, Martín Antolín, del burgalés de Pro, que tiene a sus pies el arca con la que engaña, como sabéis bien, a los judíos, a Raquel de Vidas, ¿no? Bien, aparte de las estatuas del puente, que realmente se ejecutaron y se acaban de colocar poco antes de la inauguración de la estatua, hay una tercera actuación, que son los pilonos del puente. Chueca, en su proyecto, había dado gran importancia a esta especie de introito de pródomos, ¿eh? A los que vienen desde fuera a Burgos. Dice, se penetra al puente desde una glorieta circular que lleva por nombre la Plaza del Conde de Castro. Hoy día eso es el Paseo de la Evolución, porque enfrente está el Museo de Atapuerca, donde se han puesto los hallazgos, ¿no?, tan importantes de los últimos tiempos. Esta glorieta forma la antesala, como si dijéramos, de toda la composición iconográfica. Al entrar al puente, en forma de hemiciclo, como 2 grandes brazos abiertos que acogen generosamente al viajero en signo de hospitalidad y de descanso, se desarrollan unos largos bancos circulares de blanca piedra, en contraste con un seto vivo de cupressus que les sirve de fondo. Flanquean a estos bancos 2 robustos pilonos de fuerte masa, aunque de poca altura, que llevarán por sus 4 lados escenas de la epopeya de Cid. Estos bancos simbolizarán también la paz ganada merced al esfuerzo guerrero de Campeador, etc. Bien, Chueca, como veis, le da una interpretación simbólica a lo que quería que figurase en esta glorieta. Y diseñaron muy bien los pilonos, como tenían que ser, y le piden a don Ramón qué escenas deben figurar ahí. Estos relieves, a qué pasajes del cantar deben responder, y don Ramón propone esas 6, ¿no? En cada pilono había 3 solo, porque el cuarto lado del pilono está adosado al banco. El paso de Cid por Burgos, la despedida de Cardeña, el arcángel San Gabriel consolando los sueños al desterrado, y en el otro pilono, el Cid ante el castillo de Castejón de Henares, el Cid muestra a Jimena y a sus hijas la ciudad de Valencia, y el campeador vence a Reibúcar de Marruecos. Bien, estos pilonos, estos relieves para los pilonos, se llegaron a ejecutar. Lucarini también consigue ganar el concurso y elabora los pilonos en barro, y después da presupuesto con costes distintos, según fueran mármol rosa, piedra blanca de Colmenar o bronce. El caso es que el Ayuntamiento de Burgos no estaba muy boyante y decidió la opción más barata, que es la del bronce, y se llegaron a fundir. El periódico publica estos de barro, pero por ejemplo, de la entrada de Cid en Burgos, el famoso episodio de la niña de 9 años, a os lo separaba, ¿no? Ya campeador en buen hora fingistes espada, es decir, diciendo que es, en fin, en nuestro mal no ganáis nada, es decir, ha obligado a los habitantes de Burgos a no acoger al Cid. Bien, pues estos 6 relieves se ejecutaron, pero nunca se pusieron. Yo pensaba que habían desaparecido, pero gracias a una intuición de Susana, llamamos al Museo de Burgos y nos dijeron que existen, que están en el Museo de San Juan. Es decir, que sería bastante fácil, si se quisiera recuperar el proyecto, ponerlos donde Chueca había planeado. Realmente, como veis en esta foto, se llegaron a construir los bancos, y ahí a la izquierda, veis uno de los pilonos, es decir, que se llegaron a hacer. Lo que pasa es que
como los relieves nunca se pusieron, al final se han retirado los bancos y los pilonos. No existe ninguna de las dos cosas, pero los relieves están. Es decir, que si hubiera voluntad de recuperar parte del proyecto iconográfico de Chueca, se podría hacer, ¿no? Bien, pasemos a tal vez lo más interesante, que es la estatua. Yo sobre la estatua tendría que dar la palabra ahora a Gabriel Pérez-San, porque se ha documentado tanto y sabe tanto de ello que es mucho más competente que yo, que encima yo no soy artista. David es escultor, y además es profesor de Historia del Arte, de manera que yo debería darte la palabra, pero como de momento me toca, después cuando quieras intervienes. Bien, cuando en el caso de la estatua ecuestre no hubo concurso público, el alcalde decidió, porque sí, dijo que era enemigo de concursos, adjudicó la estatua directamente a Juan Cristóbal. ¿Y por qué? Pues por un puro azar. Salió en el periódico la noticia de que había habido un robo en el taller de Juan Cristóbal, y con ese motivo los periódicos hablaban de la mucha obra que tenía Juan Cristóbal. El alcalde decidió venir a Madrid, ve el taller y dice: la estatua la hace usted. Es que fue adjudicación puramente digital. Bien, pero Juan Cristóbal no era cualquiera. De efecto, ya tenía mucha obra por detrás. Él era un escultor que había sido discípulo de Benlliure, era de Almería, después pasado a Granada, y en Madrid pues se dio a conocer. Era un hombre muy sociable, en su taller recibía a todo el mundo, por allí pasaban toreros, empresarios, artistas, escritores. Juan Cristóbal era amigo de Valle Inclán, él se hizo de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, hizo los bustos de Indalecio Prieto y del primer alcalde de Madrid, y tal vez se dio a conocer sobre todo porque había restaurado la estatua de Felipe III que estaba en la Puerta del Sol, y que el 14 de abril del 31, al proclamarse la República, unos radicales decidieron ponerle una bomba por la boca del caballo y la estatua voló por los aires. Y la propia República decidió restaurar la estatua y encargó la restauración a Juan Cristóbal, que realmente tuvo que hacerla ex novo, porque la estatua realmente había casi desaparecido. Bien, Juan Cristóbal decide por sí mismo, aparte de lo que le dijera la Junta Civiliana de Burgos, que quería el asesoramiento de Menéndez Pidal para cuestiones de indumentaria. Y, por ejemplo, la forma de la barba del Cid. Don Ramón le proporciona varios tipos de barba de la Edad Media. Bueno, el hecho es que don Ramón se convirtió en visitante asiduo del taller de Juan Cristóbal en la calle Londres, y aquí tenemos estas fotos del momento de la construcción de la estatua, donde aparece Menéndez Pidal con Juan Cristóbal, el alcalde de Burgos, ¿no? Dicen los cronistas que don Ramón se quedaba quieto mirando cómo Juan Cristóbal iba modelando la estatua, y que de vez en cuando decía algo, daba algún consejo que Juan Cristóbal se apresuraba a ejecutar. Es decir, que la palabra de don Ramón casi era ley para el escultor. Ya veremos que no siempre fue así. Pero bueno, aquí tenéis el primer Cid, porque la estatua pasó por 3 fases. El escudo, las dimensiones del escudo lo diseñó el propio don Ramón Menéndez Pidal. Bien, el Ayuntamiento de Burgos había sido muy optimista, quería inaugurar la estatua con motivo de una feria de muestras que iba a haber en Burgos, pero realmente el proceso de construcción de la estatua se alargó muchísimo más de lo previsto y llegó a haber bastante discusión. No veis bien, pero hay un chiste ahí a la derecha en donde unos paisanos comentan sobre una especie de maqueta que se hacía en Burgos, diciendo: y para hacer esto ha tardado Juan Cristóbal tanto, ¿no? Porque en efecto tardó 4 años. También hubo discusión, de repente don Ramón Menéndez Pidal no está de acuerdo con la actitud guerrera que Juan Cristóbal había impreso a la estatua, y propone que el Cid no sea un Cid guerrero con casco, sino un Cid destocado, más bien un héroe triunfante que vuelve, un héroe civil, más que un guerrero. Y sin embargo, Cristóbal piensa que no, que impone su criterio de que el Cid debe ir con casco y con la espada al frente, es decir, como un héroe militar. Bien, el largo proceso de la construcción de la estatua se alarga porque hay un episodio que es que en el verano tórrido de Madrid,
en julio de 1951, creo, se olvidaron de refrescar el barro y por la noche la estatua se derrumba. Cae por completo toda la parte delantera del caballo y realmente todo lo que había hecho Juan Cristóbal de repente no vale para nada. Gran consternación en Burgos, están a punto de retirarle el encargo, encima de los retrasos. Y sin embargo, Juan Cristóbal insiste en que él, con la experiencia que ha adquirido, puede restaurar la estatua enseguida. Esto, como bien sabe Gabriel, este derrumbe de la estatua ha tenido distintas interpretaciones. Algunos son puras leyendas urbanas. Se dice que llegó una comisión de Burgos a ver la estatua y que Juan Cristóbal les puso de beber demasiado cazalla y se subieron a la estatua los municipios de Burgos y la estatua se derrumbó. Bien, esa es una hipótesis un tanto fantasiosa. Otra, en cambio, bastante más plausible es que Juan Cristóbal no estaba conforme con cómo iba la estatua y la derrumbó deliberadamente para volverla a construir. Esta hipótesis entra en contradicción con el relato de un periodista medievalista que fue el secretario de Manuel Machado, Zugazaga, que dice que cuando se derrumba la estatua avisan a don Ramón. De pronto entró don Ramón Menéndez Pidal, miraba en silencio el informe masa de barro caída en tierra, contempló lo que quedaba y abrazó al escultor. Luego dijo unas palabras que tuvieron la virtud de galvanizarle. Ánimo, Cristóbal, no hay que deprimirse. Usted hará otra nuevamente más bella y perfecta, aún si cabe, de la que se ha derrumbado. Hay que volver a empezar. Y con el gran estudio que ha realizado le servirá de boceto la estatua caída. Cayeron las palabras de Menéndez Pidal en el alma del artista como la lluvia de mayo sobre campos resecos, y allí mismo se forjó el escultor mismísimos deseos de hacer de nuevo la escultura de fin. Esta es la versión, digamos, oficial, en donde don Ramón anima al escultor y el escultor, que estaba deprimido, totalmente derrumbado, pues decide volver a empezar. Y en efecto, la tercera estatua, la tercera versión, creo que Gabriel está de acuerdo, mejor que las anteriores, por lo menos es la que se... Bien, os decía que esto no se ve muy bien. El infundio o la leyenda o el rumor auténtico de que Juan Cristóbal mismo había derrumbado la estatua corre por Burgos porque hay una entrevista con un periodista donde le preguntan, bueno, no lo veo muy bien, pero lo que le dicen, oiga usted, ¿es verdad eso de que usted derrumbó la estatua deliberadamente? Y dice Juan Cristóbal, ese es un misterio que algún día se sabrá. O sea, deja abierta, desde luego, la posibilidad de que él mismo había derrumbado la estatua. Bien, el hecho es que, aquí tenéis ya el molde en escayola, poco antes de fundirse, ¿no? Realmente espléndido, ya veis el tamaño, Juan Cristóbal ahí pequeñito, ¿no? Con una pata. El proceso de fundición duró 2 años, ¿no? Más bien porque Burgos no pagaba el proceso de construcción, es decir, que ahí no es culpa de Juan Cristóbal esos años más de retraso, ¿no? El hecho es que por fin la estatua se inaugura, fue portada no solo en el diario de Burgos, que hace un extraordinario de 24 páginas, sino que el ABC mismo lo considera digno de abrir la portada. Y en Burgos se hace una gran ceremonia, un gran festival civiano que duró 7 días, en donde la inauguración la hace el caudillo, Francisco Franco. No sé si somos capaces de poner el nodo. Aquí estamos.
Bien, como veis, la inauguración de la Estatua del Cid se convirtió en un acto de exaltación patriótica, es como empieza el nodo, y lo importante ahí ya veis que fue el desfile militar, con carros de combate, con aviones, etcétera. Es decir, que el Cid se convierte en un pretexto para la exaltación del régimen, ¿no? Bien, curiosamente, a la ceremonia inaugural no fueron invitados ni Juan Cristóbal, el escultor, ni Chueca Goitia. Y Lucarini hay dudas de si estuvo o no. Se sabe que Juan Cristóbal y Chueca Goitia estuvieron en Burgos, pero confinados en un hostal a las afueras, en el actual barrio de Gamonal, pero no fueron invitados. Y Menéndez Pidal tampoco fue. Él declinó la invitación, dijo que tenía muchas cosas que hacer. Evidentemente, no es mucho interpretar, suponer que a don Ramón no le satisfacía esta especie de parafernalia militar del desfile y decidió discretamente no aparecer. Y en efecto, ni en los discursos del alcalde, ni por supuesto de Franco, ni en toda la prensa burgalesa se menciona para nada ni a Juan Cristóbal, ni a Chueca, ni a Menéndez Pidal. Es decir, que se les margina por completo de esto, ¿no? Es claramente una apropiación del símbolo del Cid para otros objetivos, ¿no? Sin embargo, no sé si podemos volver a... Bueno, sí, me quedaba por comentar, hay un texto precioso de Chueca Goitia que dice cómo convivió con Juan Cristóbal el momento de creación de la estatua. Dice que se inspira, en efecto, en algunos modelos que le llamaban la atención, especialmente esta estatua italiana del condottiero, la estatua del conductor Colleoni, ¿no? de Andrea del Verrocchio. Creo que Gabriel está conforme, ¿no? En que este es el modelo posible. Ahora, también, seguramente, la estatua que restauró de Felipe III, ya veis que el pedestal de Felipe III de la Puerta del Sol se parece bastante a la de la estatua de Burgos. Y claro está, esta estatua de Juan de Bolonia, de 1610, Juan Cristóbal la conocía perfectamente porque la restauró, es decir, que la hizo ex novo, ¿no? Bien, os decía que hay un texto precioso de Chueca Goitia, donde habla, ¿no?, de la obsesión que llegó a tener Juan Cristóbal con esta estatua. Había hecho muchísima obra, pero a la estatua de Cid le dedicó muchos años, y aunque nos dice, último párrafo, fueron años ilusionados en una vida en la que no faltaron nunca las ilusiones, a pesar de que la estatua de Cid le ocasionó muchos disgustos y no pocos quebrantos económicos, una etapa de fecunda labor creadora. Toda su persona irradiaba un no sé qué, desde luego como siempre, pero si cabe más entonces. Vivía para su estatua hasta un grado de entrega total. Era su relación con ella un acto místico y erótico a la vez. Vivía unido a ella, mientras que los amigos éramos testigos de aquel idilio. Aunque estaba casi siempre acompañado, él cada vez más dentro de su obra ensimismado. Os decía que es curiosa esa marginación que sufren tanto Juan Cristóbal como Chueca, y como en el fondo también Menéndez Pidal, aunque habían sido los creadores, ¿no?, de todo este entorno cidiano de Burgos, ¿no? ¿Veis ahí lo que he puesto? No se permitió la asistencia a los actos oficiales de la inauguración ni al escultor Juan Cristóbal, ni al arquitecto Chueca, etc. Bien, mi último párrafo de este trabajo, que algunos ya conocéis, es que a pesar de esto, claro, ni Juan Cristóbal ni Chueca eran hombres de régimen, ni tampoco Menéndez Pidal. Menéndez Pidal hasta el año 47, en que le devuelve la dirección de la academia, en el fondo fue un marginado por el régimen. Es decir, cuando le encargan, han pasado pocos años, hasta el 51, realmente Menéndez Pidal no recupera un poco su estatus de gran figura pública. Es decir, que en efecto es una marginación, porque decir, se usa para otras cosas. Y sin embargo, mi conclusión es esta, de que hay símbolos resilientes, refractarios a los usos que tirios o troyanos quieren hacer de ellos, de determinados momentos y a beneficio de parte. Al fin y al cabo, y a la inversa, el Cid era también la única referencia histórica presente en el himno de Riego, entonces proscrito en tanto imagen sonora de la Segunda República. Todos recordáis seguramente la primera estrofa del himno de Riego,
sé si eres capaz de ponerlo. Minuto 30, segundo 30, sí. Como veis, el consonante lit y cid era casi obligatorio, era por claro. Y morir es asonante, pero también pega, ¿no? Bien, pues Gabriel me recordaba también que en la guerra civil, los moros que trae Franco de África, también la parte republicana se acuerda de Cid, que develó a los moros. Es decir, que en efecto, así como hay poetas falangistas que dicen el Cid con camisa azul por el cielo cabalgaba, también los republicanos usaron la figura de Cid. Es decir, que en efecto el Cid es un símbolo de multiusos. Es decir, que eso es el carácter de un símbolo real es ese, que pueda ser usado por varios, ¿no? Yo creo que un mito solamente es verdaderamente mito cuando puede ser contradicho, cuando puede ser parodiado. Es decir, que los caballeros de la tabla redonda nunca adquieren su verdadero estatus de mito cuando los Monty Python hacen los caballeros de la mesa cuadrada, ¿no? Es decir, que igual Antonio Gala hace una obra sobre el Cid, que muchos conoceréis, Anillos para una dama, que en el fondo es una parodia de Cid, o es decir, cabreador, es decir, que ha habido, el Cid en efecto sirve para todo. Y eso es lo que le confiere el verdadero estatuto de mito. Burgos es un mito además propio, además de la foto que vimos de Mercedes, de los tractores pasando por la plaza, hay alguna más. Ayer, cuando salíamos de la Comunidad de Madrid, una entrevista, nos encontramos una manifestación de campesinos que venían de Burgos y la bandera, pues ya ves lo que pone. ¿No? John decidió hacerles una foto y no, queríamos hacer una foto de la bandera. Nos dijeron, esta foto es de Cid. ¿Saben ustedes quién es el Cid? Sí, por supuesto. Venían del norte de Burgos, de la zona de las Ormazas, ¿no? Las Ormazas. Y en efecto, traían su bandera, su reivindicación agrícola, pues ya veis, va unida a la figura de Cid, ¿no? Bien, Juan Cristóbal, además dice, al mismo tiempo que hacía la estatua de Cid, elabora un busto de don Ramón y le dice en varias cartas, venga usted por el taller, don Ramón, que tengo que acabar su busto, y finalmente ese busto se terminó. Las fotos las encontró, me las pasó ayer o anteayer Sara Catalán, son del archivo fotográfico de la Fundación, donde vemos a Juan Cristóbal modelando el busto de don Ramón. Ya veis que don Ramón posaba con gafas, pero Juan Cristóbal le quita las gafas. Eran poco, tal vez, adecuadas para un busto. Y el busto, en efecto, existió. No sabemos dónde está. Es decir, el paradero actual del busto, desde luego, no está en la casa de don Ramón Méndez Pidal, donde estuvo en tiempos, ¿no? Pero el busto sería interesante averiguar su paradero, porque es una de las obras de Juan Cristóbal a las que dio más importancia y que elaboró con más cariño, según él dice en varias cartas. Al mismo tiempo que el busto, pocas semanas antes, le hizo llegar a don Ramón una medalla que hizo por encargo de la Universidad Complutense, y de la cual nos puede decir algo Ana, que es la que ha descubierto dónde estaba esta estatua. No puedo decir más que yo no he descubierto nada, que ha sido el mundo el que ha venido a mí a descubrir, que hemos cambiado de gerente y la nueva gerente ha entrado en el despacho y ha hecho limpieza, ha hecho orden. Y entonces en uno de los armarios ha aparecido un cúmulo bastante respetable de medallas
de esta medalla, que no se sabía dónde estaba y que tampoco teníamos clara una foto, porque yo me entró tal ataque ayer cuando conseguí las medallas que me puse, vamos, estudié todo lo que había de esto hoy por la tarde con muchísima emoción, porque es una medalla que se graba en el año 59, según la correspondencia que tiene Antonio, que maneja Antonio de la universidad, y que había desaparecido de la casa. Y está aquí desde, pues, han pasado 6 u 8 directores del Instituto Menéndez Pidal sin saberlo, que esto estaba aquí. Es decir, esto ha estado en la Facultad de Filología desde entonces hasta que llega esta gerente, los Martín Vidales, y por indicación de la decana me dijo que hablara conmigo. Yo ayer fue por primera vez cuando pude ir. Y tengo todas las medallas ahí recogidas para que las veamos, bueno, la forma de distribuirlas. Si queréis, yo puedo pasar. Estas en la modalidad. Bueno, Esta es la modalidad elegante, es esta, sí. Y esa es la elegante, ¿no? Tiene una marca, bueno, seguramente pueda decir Gaby mucho más, pero tiene una cosa que le pedía a Mercedes que hiciera una foto de esto, que ella tenía un móvil que funcionaba, o como yo, aquí pone, aunque aquí no se ve bien, pero pone Ilu Madrid. Entonces, a lo mejor Gaby nos... Yo creo que pone FEU o así. No, pues, ves, es que la gerente también leyó FEU Madrid, o FEU Madrid. Yo leo clarísimo Ilu, cuando se... Ilu, parece que sí. Cuando se pone grande. Es que no lo veo, es que... FEU nos lleva al grabador de finales del 19, FEU el hijo. Pero, a no ser que tienes razón, es un Ilu. Que esos puntones estuvieran muy machacados. Eso puede ser, quizás a lo mejor Esperanza, que también tiene experiencia porque es hija de escultor, de mi maestro, por cierto. Y le estaba preguntando ahora si tenía pinta de ser una fundición o una acuñación, que es distinta. Entonces, ¿podría ser las iniciales de la fundición? Es posible. Desde luego no es las iniciales del escultor. Ya, no, eso está claro que no. Nada más no encontré nada. Así que, pero de todas maneras, ya investigaremos porque conozco a gente de la Casa de la Moneda, que seguramente me ayudará. Porque la Casa de la Moneda recogía. Que haya un ejemplar también en la Casa de la Moneda, pero ahora además están catalogando, están clasificando y catalogando todos los fondos que tienen, que son impresionantes. Entonces sí, sería interesante ir a la fábrica de la Moneda. Claro. Yo comparto docencia con Guillermo Navarro de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y él justamente es especialista, está dando clases, ha sido director del máster que hay en la Casa de la Moneda y hemos hablado justamente vamos, hablaré con él y seguro que nos ayudará a encontrar cualquier información si existiera. Pues nada, ese es el resumen que las distribuiremos a medias entre la Fundación y el Instituto, para que vuelvan también a la Casa de Pidal y que esto data de los primeros 60, es decir, probablemente ni la FESA, que es el director en ese momento, o semidirector, había una situación rara, ni Diego Catalán, ni Jesús Justo, ni Antonio Cid, ni Eugenio Bustos, ni yo, ni Esperanza, hemos sabido nada de eso. Luego, bueno, por la época, puesto que es Facultad de Filosofía y Letras, tiene que ser anterior al 77, que es la división de las facultades, porque es después de que yo desde luego acabé de estudiar. Y eso me ha hecho pensar
que era el decano de las 3 facultades, que era el Anselmo Romero, que pueda haber también algún otro tipo de recelo o de lo que sea, ¿no? Junto con el que entonces era gerente, yo creo que ni siquiera era el Luis Sanz, pero a lo mejor vosotros os acordáis mejor, porque la gerente pensaba que era el Luis Sanz. Luis Sanz sí cogió mi época final de estudiante, o sea que lo tengo que remitir a mí para poderme localizar, ubicar, ¿no? Pero yo creo que no, que era Galino, que era también alto. Son señoras, no sé. Pero es que tú eres muy jovencita, pero vamos a ver, creo que la medalla puede ser perfectamente en torno al 56. Está fechada en el Está 59. fechada en el 59. Bueno, pues son unos años un poquito especiales en la Complutense. Ahí, El 56. Por eso digo, no, son especiales en general, sí. Pero la Complutense también, pero yo, por más vueltas que le he dado, creo que eso se puede arrinconar y no comunicar ni siquiera al instituto por alguna razón que habría que investigar, pero que pues, ahí lo no digo más. Muy bien, bueno, pues con esta primicia que os brindamos, terminamos esta intervención y muchas gracias por vuestra atención.